Me llamo María, yo soy de Marruecos y vivo aquí en Barcelona. En Marruecos no puede hacer que me da la gana. Hay mucho control, no puede salir sola. Yo estaba casada de 16 años, tanto rollo separamos. Las mujeres no son una mujer que tiene respeto, es una mujer para en casa, para limpiar, para fregar, no tiene futuro. Yo he venido aquí sin papeles, ni saben ni hablar, ni nada. ¿Tú por qué vienes aquí? Dice, yo que quiero aprender un poco más. Digo, bueno, pues entonces ya iremos aprendiendo, poco a poco. Digo, no pienses que vas a hacer mucho, tú poco a poco. Y verás que al final dirás, pues sí, he hecho mucho. Y yo creo que sí que he hecho mucho. Y tengo los papeles ahora y he intentado para hacer una vida nueva que quiero yo. Casado con un catalán, me ha apoyado mucho, me ha ayudado. Estoy feliz con él, tengo ahora una niña, pero yo no he cogido papeles de mi marido, lo he cogido yo misma, sin me ayudas a nadie. Yo creo que va a servir primero por la hija, que la podrá ayudar. Segundo, para comunicarse en la sociedad en que vive o en la sociedad que la toca vivir, porque no sabía nada, apenas sabía leer y escribir. Iba al metro y no sabía las estaciones y ahora me fue nombrando todas las estaciones. Yo quiero aprender castellano mucho, quiero saber aún mucho y después quiero aprender catalán. Si estás en un sitio que tú vives ahí y tienes una familia ahora ya, voy al colegio de mi niño, habla con profesora, habla con mucha seguridad. Yo me he encontrado a veces, digo, pues sí que te entiendo y sé lo que sufrís, venir de otra tierra, encontraros sin nada y que hacéis este gran esfuerzo.